Ya, queridos hermanos, vamos a comenzar entonces nuestro culto de adoración de día domingo 5 de junio de este año 2022. En Romanos 11:36 dice: porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Padre Celestial, nos dirigimos a ti, Señor, por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, Señor, para entregar este culto de adoración para la honra y gloria de tu nombre. Porque solamente tú eres digno, Señor, de ser alabado. Solamente tú, Señor, eres digno de ser exaltado. En Isaías 25:1 dice Jehová: tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar, que solo tú eres digno, que solo tú eres digno, que solo tú eres digno de adorar. Un palacio tengo yo más lindo que el sol, un palacio tengo yo más lindo que el sol, un palacio tengo yo más lindo que el sol, en el más allá. Si tú quieres ir al cielo y ver al Señor, si tú quieres ir al cielo y ver al Señor, si tú quieres ir al cielo y ver al Señor, en el más allá, tendrás que renacer, tendrás que renacer, tendrás que renacer en Cristo. Si tú quieres ir al cielo con Jesús, tendrás que renacer en el Señor. Oh, hay que nacer del agua. Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer en el Señor. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer en el Señor. Un palacio tengo yo más lindo que el sol, un palacio tengo yo más lindo que el sol, un palacio
tomar asiento, hermanos. Le damos las gracias entonces a nuestro Dios que nos da la oportunidad de poder cantarle y adorar y alabarle por medio de todos estos coritos y canciones que representan nuestro sentir y que también habla del amor y la fidelidad de Dios. En Hechos 3, versículo 18 dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y en Salmos 118, 28 dice: mi Dios eres tú y te alabaré, Dios mío te exaltaré. A continuación vamos a tener una oración de confesión de pecados y para esto le vamos a pedir a nuestra hermana Caroli si nos puede guiar en oración para rogar a nuestro Dios perdón en Cristo Jesús. Padre Celestial, gracias te damos, oh Dios, porque tú eres bueno. Gracias te damos porque tú siempre estás al lado nuestro. Gracias te damos porque tú, Padre Celestial, en estos momentos damos a tu misericordia. Tú has de perdonar, oh Dios, todas nuestras faltas, nuestras iniquidades, Padre Santo, y que tú puedas alejar todos malos pensamientos, toda tristeza, toda preocupación en esta mañana, para que podamos escuchar tu palabra y podamos abocarnos solamente a lo que tú quieres entregarnos a cada uno de nosotros. Bendice al hermano que tiene a cargo tu palabra en esta mañana, como así también tú sigas bendiciendo a todos nuestros hermanos que están aquí presentes y a los que no están, Padre Santo, te rogamos que tú también les bendigas de igual forma, les cuides y les protejas de enfermedades, Padre Santo, de preocupaciones y de tantas cosas, oh Dios, que nos aquejan en este día. Quédate, oh Dios, en medio nuestro, que te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En Tito 2, versículo 13 y 14 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. A continuación vamos a tener una oración de agradecimiento y para esto le vamos a pedir a nuestra hermana Elena si nos puede acompañar y dirigir en oración para agradecer a nuestro Dios por todas sus bondades. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque tú nos has dado el deseo, Señor, para llegar hasta tu casa de oración. Te pedimos, Señor, que tú dirijas en esta mañana, Señor, todo lo que hagamos. En especial también, Señor, ayudes al hermano que tendrá cargo, Señor, de entregar el mensaje. Te damos gracias, Señor, por todo lo que viene de tu parte, porque tú eres bueno, santo, misericordioso, Señor, y justo. Tú siempre provees nuestras necesidades, Señor, y siempre nos has cuidado y nos has protegido. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Vamos ahora entonces a pasar nuevamente a un periodo de alabanzas y para eso le vamos a pedir a nuestro ministerio para que podamos cantar a nuestro Dios. Nos vamos a poner de pie y dejamos entonces a nuestro hermano Fernando y el ministerio. Amén. Nos ponemos en pie, hermanos, para seguir adorando al único y sabio Dios. Muchas veces como creyentes nos preguntamos, pasamos por diferentes momentos de nuestra vida, pero finalmente nosotros debemos preguntarnos qué es lo que nos mueve nuestra adoración a Dios. ¿Cuál es el motivo principal de nuestra vida? ¿Cuál es el motivo que mueve mi vida? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿A dónde están dirigidos? ¿A dónde están dirigidas mis acciones? Es al Señor primeramente. El Señor es la única
razón de la cual nosotros podemos vivir cada día? ¿O hay alguna cosa que está ocupando el lugar que le pertenece al Señor? Entonces, que la única razón sea la adoración a nuestro Señor. Adoremos el nombre del Señor con esta alabanza que lleva por nombre Eres tú.
la única razón de nuestra alabanza y adoración. A continuación vamos a seguir adorando el nombre de nuestro Señor con una alabanza de exaltación, de alabanza, y está también relacionada con la palabra que vamos a recibir en la prédica. Que el Señor nos ayude a ser cada día como Él. Ese es el objetivo, ¿ya? Ese es el objetivo, que escuchemos la palabra y que esta palabra cambie nuestra vida y nuestro corazón. A medida que la vayamos cantando, podamos reflexionar en torno a la letra. Saber más de ti, Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Padre amado que estás en los cielos, a ti damos gloria,
A ti damos honra, Señor, en esta mañana, que esta canción, estas alabanzas que hemos entonado puedan, Señor, reflejar la intención de nuestro corazón, Señor. Queremos ser cada vez más como tú, queremos ser más como Cristo, Señor. Por nosotros mismos, Señor, no podemos. Necesitamos la total dependencia de tu Espíritu Santo, Señor. Necesitamos, Señor, ser llenos de ti cada día, Padre amado. Ayúdanos a invertir diligentemente nuestro tiempo para ser llenos de tu Santo Espíritu y de esa manera poder impactar, Señor, en la sociedad en la cual nosotros nos encontramos. Ayúdanos, Señor, a ser llenos de ti cada día, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario y en todo lugar, para que tu nombre, Señor, sea exaltado. Ayúdanos, Señor, a ser llenos de tu Espíritu Santo, Padre amado. Que cada día nuestro yo mengue, Señor, y que tú seas reinando nuestra mente y nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a poder cada día desechar lo que no aprovecha, Padre. Ayúdanos, Señor, a contar nuestros días, Señor, que de tal manera, Señor, traigamos al corazón sabiduría. Ayúdanos, Señor, a poder vivir cada día para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a poder cada día vivir para tu honra, para tu gloria. Que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado. Que todas las personas, Señor, que lleguen a este lugar puedan guardar en su corazón tus palabras y tu bendición. Te damos gracias, Señor. Síguenos acompañando con tu presencia en esta mañana hermosa que nos has regalado. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Continuando con este espíritu de oración, le vamos a pedir a nuestro hermano Alejandro si nos puede guiar en oración de peticiones a nuestro Dios. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por estar en este lugar, Padre. Gracias, Señor, porque reconocemos que somos hijos tuyos, Padre, y que nuestras vidas, nuestro camino, nuestro ser, nuestro espíritu está en tus manos, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bendición en nuestra vida, Padre, por medio de tu Hijo amado que es Cristo, Padre. De este modo, Padre, te queremos pedir que tú seas ayudándonos, Señor, en cada una de las pruebas que tenemos, Señor, que tenemos en nuestra vida, Padre. Cada uno de las aflicciones, enfermedades que podamos padecer, Padre. Pero que sabemos, Señor, que sea cual sea el resultado de ellos, Señor, son propósitos tuyos para nuestra vida, Padre. Que nos edificarán, Padre, que nos ayudarán a tener más fuerza o más fe en ti, Padre. Señor, te pido que tú seas cuidando a cada uno de los enfermos de esta congregación, Padre, cada uno de los que están en cada uno de ellos. Protege a cada uno de los hermanos que está con necesidad, Padre. Bendícenos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Filipenses 4, versículos 6 y 7 dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo tanto, tengamos la confianza, la convicción de que Jesús, que nuestro Padre, nos escucha nuestras peticiones y que Él obrará conforme a su voluntad, que es lo mejor para nuestras vidas. Vamos a pasar ahora a la lectura bíblica, la cual corresponde al sermón. Vamos a buscar en Lucas, capítulo 20, del versículo 1 al 45. Lucas 20, del versículo 1 al 45. En la medida que encuentre, se pone de pie, reverencia a la palabra de nuestro Dios. Voy a leer y puede seguir la lectura en voz alta si así lo quiere. Lucas capítulo 20, del versículo 1 al 45. Dice así: sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio,
llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús le dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola: un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera, herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero. Venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues le hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en una palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriera teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueran tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos,
pues para él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. Entonces él les dijo: ¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Amén. Vamos entonces a pasar al sermón. Para esto le vamos a pedir a nuestro hermano Maicon si puede orar por el predicador y para que Dios disponga nuestros corazones a escuchar la palabra de Él. Señor Dios, te damos las gracias porque podemos llegar a tu casa en esta mañana y podemos juntos como hermanos alabar tu nombre, orar a ti haciendo peticiones y en este momento también escucharemos de tu palabra que tiene grandes enseñanzas hacia nosotros y que tú puedas guiar al predicador en cada palabra que va a decir y en lo que nos va a entregar por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu palabra con los oídos y corazones abiertos para entenderla y también practicarla en nuestra vida. Todo eso te pedimos en nombre de Jesús. Amén. Paz del Señor, hermanos. Primeramente, darles una cordial bienvenida a los hermanos y amigos que están por las diferentes redes, ya sea por Facebook o YouTube, y que ellos puedan compartir junto a nosotros los que estamos acá en casa el mensaje de la palabra del Señor. El viaje de Jesús a Jerusalén. El viaje de Jesús a Jerusalén tiene un marco de tristeza y agobio, pero también tiene un marco de triunfo. Nosotros vimos hace unas semanas atrás, en el capítulo 9, que Jesús emprende el viaje a Jerusalén, donde Jesús sabía que se cumpliría lo que Él había venido a hacer a esta tierra, a morir por nosotros. Lo emprende con bastante valor y cuando se enfrenta a Jerusalén, en el capítulo 20, lo vemos en diferentes etapas. Ya había entrado una semana antes, unos días antes, triunfalmente a Jerusalén y hoy día enseñando fuera de la iglesia, fuera de Jerusalén, a la gente, debe enfrentar el asedio de sus enemigos, los religiosos. Pero este Jesús que ellos miraban en menos, este Jesús que los religiosos no lo consideraban, en este capítulo se caracteriza porque Él es muy directo y muy fuerte en sus expresiones hacia ellos. La primera parte, en los versículos del 1 al 8, en el capítulo 20 de Lucas,
Vemos a los líderes preocupados de desnostarlo y quitarle, como diríamos actualmente, el piso a Jesús. Y le preguntan acerca de dónde viene su autoridad. Pero lo primero que debemos destacar es que Jesús estaba enseñando al pueblo. Jesús se preocupaba de educar, que el pueblo tuviera las cosas claras y las verdades bien entendidas, no como las enseñaban los sacerdotes y los escribas, los demás religiosos de ese tiempo. Y en el versículo 2 le dicen: ¿de dónde viene tu autoridad? ¿O con qué autoridad estás enseñando tú? ¿Quién te crees tú? ¿Cómo puedes enseñar? Sabiendo Jesús y siendo ocupando su inteligencia y su sabiduría, no se deja atrapar fácilmente por estos religiosos y les contrapone a su pregunta con una contrapregunta en algo que ellos les había costado reconocer y entender sobre Juan. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién era Juan? ¿De dónde venía la autoridad de Juan? Ellos no reconocían a Juan como un profeta y nunca lo aceptaron como una voz autorizada de parte de Dios. Pero sí el pueblo había reconocido en Juan un profeta. Y muchos fueron los que le siguieron y que se bautizaron por el bautismo de Juan. ¿Quién era Juan para ustedes?, les dice. Y estos viéndose atrapados en sus propias malas intenciones, y sus raciocinios dicen: si les decimos que Juan venía de Dios, nos va a decir: ¿y por qué ustedes no le creyeron? Los religiosos, como les decía recién, en ese tiempo a Juan el Bautista nunca le creyeron. Y cuando Herodes lo tomó preso, ellos estaban felices porque le habían quitado un enemigo que también los desnortaba. Pero si decían que no venía de Dios, el pueblo lo había reconocido como un profeta, como un enviado de Dios. Por lo tanto, ellos iban a sufrir la afrenta y el rechazo del pueblo. Y ellos entonces, inteligentemente, creyeron responder, le dijeron: no sabemos. Es decir, eludieron la pregunta que Dios le había hecho directamente. Y se dan cuenta que Jesús aquí, en una forma muy audaz, les pregunta lo que él sabía que no le iban a responder. Yo me imagino a esos religiosos con la prepotencia y con la forma de vestir que tenían la gente de ese tiempo, con opulencia, levantando su cuello, su cabeza, y preguntándole directamente a Jesús: ¿de dónde viene tu autoridad? ¿Por qué estás enseñándole esto al pueblo? No es lo que nosotros les enseñamos. ¿Por qué vienes tú a enseñarle si nosotros somos los maestros? Y se ven interpelados por Jesús con esta pregunta: ¿quién era Juan el Bautista? ¿O de dónde venía Juan el Bautista? ¿De dónde había salido la autoridad de su predicación?
que todos los escuchaban. Ellos tuvieron que doblar su cuello, agachar su cabeza y decirle, no sabemos. Y Jesús les dice, yo tampoco les voy a decir de dónde viene mi autoridad, porque él sabía que querían que él dijera de Dios para poder enjuiciar lo que estaba faltando a la palabra escrita. Jesús no se deja atrapar por los líderes religiosos. Pero Jesús arremete. No se queda ahí dejándolos solamente en jaque, sino que mueve una pieza muy especial y relata la parábola de la viña. Que esta parábola no es la parábola como del buen pastor o como el del buen samaritano, sino que aquí es directa y precisa. Y relata la historia de un hombre dueño de una viña que representa a Dios Padre, dueño de todo, que decide dejar en manos de sus servidores que la cuidaran. Y estos eran ambiciosos. Y si nos damos cuenta, Dios por medio de Jesús le habla directamente a estos religiosos y les dice, yo les he encargado a mi pueblo para que lo eduque, para que lo enseñe, y en cambio ustedes se han querido adueñar de ellos. Porque eso habían hecho los religiosos de ese tiempo. Si nosotros miramos la historia y vemos el enriquecimiento de los religiosos, de los sacerdotes de ese tiempo comparado como vivía el pueblo de Israel, nos daríamos cuenta que ellos se habían enriquecido de las ofrendas que el pueblo daba a Dios en el templo. El dueño de la viña es Dios. La viña es Israel. Los religiosos y el pueblo de Dios son los que administraban esta viña. Y Jesús les dice que Dios le mandó muchos emisarios. Y esos emisarios fueron nada menos que los profetas antiguos, los maestros antiguos que hablaron de Dios y quisieron enseñar al pueblo. Y si mal no recordamos en la historia de Elías era el último profeta que quedaba, el último profeta de Dios, porque todos los demás profetas habían sido asesinados, muertos. Y el pueblo de Israel, cuando no quería escuchar a un profeta, simplemente para callarlo, y que era la única forma de callarlo, los asesinaba. Dios había hablado muchas veces por los profetas y ahora ha hablado por su Hijo, nos dice Pablo. Ahora le está hablando por el Hijo. Y ese gran dueño de la viña envía a su Hijo a recuperar lo que era de él. Pero la ambición de estos hombres llevan a matar a ese Hijo. Y de esta forma Jesús está mostrándole que él al final iba a ser muerto. Jesús estaba denunciando los pecados de los religiosos de ese tiempo y los pecados del pueblo. Y le estaba predicando el Evangelio, el nuevo mensaje de paz y reconciliación con Dios. Y en este pasaje muestra Jesús la gran bendición que hoy día gozamos nosotros. Que ese pueblo, esos dueños de esa viña que
que no habían sabido administrar y que se habían querido apropiar de la viña, iban a ser juzgados y muertos. Y esa propiedad Dios se la iba a entregar a otro. Y esos otros somos nosotros, los reconocidos como gentiles en ese tiempo, los que no teníamos acceso a la salvación porque no pertenecíamos al pueblo de Israel. Además, con esta parábola, Él les hizo saber que ellos planeaban matarlo, porque los religiosos reconocieron que esta era una palabra directamente hacia ellos. Más adelante Jesús, después de haber encarado en forma directa a los religiosos y sacerdotes, Dios los enfrenta a la palabra de Dios, versículos 17 al 18. Pero él mirándole les dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo aquel que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere los desmenuzará. El Señor Jesús les relata o les recuerda directamente el pasaje escrito en el Salmo 118, versículo 22, donde David, guiado por el Espíritu Santo, habla de que Jesús iba a ser desechado por el pueblo de Israel. Los sacerdotes primeramente no quisieron creer en el mensaje de Juan el Bautista, y Juan el Bautista hablaba del Mesías que iba a venir, y en el momento del bautismo de Jesús, Juan el Bautista lo proclamó como que he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Menos creyeron en que Jesús era el Mesías, porque los judíos esperaban un personaje que viniera a liberarnos de la opresión del pueblo romano, del imperio romano, y que ellos fueran los grandes gobernadores del mundo. No esperaban a este Mesías que le enrostraba continuamente lo equivocados que ellos estaban a interpretar la ley de Moisés. Más bien este Jesús les estorbaba en su manera de vivir y ponía al pueblo en contra de ellos. Jesús, al recordarle este pasaje, le está anunciando el juicio que vendrá sobre ellos. Le está indicando que ellos iban a ser juzgados y castigados por haberlo desechado a Él como el Hijo de Dios. Dios les dio una lección, Jesús les dio una lección poderosa de su autoridad al ponerlo en ridículo y contestarle sus preguntas. Más aún, estos siguieron tratando de manera sutil de hacer caer a Jesús. El pueblo de Israel en ese tiempo se veía muy apremiado porque el imperio romano le imponía altos tributos.
típico de todas las naciones imperiales que colocan muchos tributos a los que tienen sometidos. Y el pueblo de Israel en ese tiempo sufría muchos los apremios de los romanos, no solamente por estar siendo sometidos bajo su mano, sino a través de los grandes impuestos que ellos imponían en su reino. Y le preguntan de una manera muy sutil de hacerlo caer y quedar en mala posición con respecto a lo que quería el pueblo, porque ellos sin el pueblo no podían actuar contra Jesús. Le dijeron: si le debían pagar el tributo a César, sabiendo que si Jesús se ponía en la posición que el tributo que se le pagaba a César era una responsabilidad, que era justo, el pueblo se iría contra Jesús. Y Jesús les pide que le muestren una moneda. La pregunta en el versículo 22 es bien directa y le dicen a Jesús: ¿no es lícito dar tributo a César o no? ¿No es lícito dar tributo a César o no? Los judíos pensaban que no. Si nosotros lo miramos desde el punto de vista del imperio, el imperio consideraba que era justo porque el imperio le proveía de caminos, le proveía de comercio para que todos los pueblos sometidos a él tuvieran sustento. Entonces el pueblo romano argumentaba que en justicia ellos pedían retribución a través de los impuestos. Pero cuando ellos se sentían sometidos, consideraban que no. Si nosotros le preguntamos en este tiempo a la mayoría de las personas que les toca pagar impuestos, si nos preguntamos a nosotros mismos, ¿consideran que el impuesto del IVA es exagerado? Sobre todo pagamos impuestos del IVA por el pan. ¿Es mucho o el 20%? Todos diríamos que sí, pero no pensamos en los beneficios que traen de esos impuestos, que salud, caminos, educación. Solo pensamos que es un impuesto que estamos pagando en forma exagerada. Imagínense un pueblo como el judío sometido al poder del Imperio Romano. Y Jesús les dijera que había que pagar ese impuesto. Jesús les pide que le muestren una moneda porque Jesús no tenía dinero. Él no saca una moneda, sino les pide que muestren una moneda y le preguntan de quién es la imagen que traía. Y todas las monedas del Imperio Romano traían la imagen de César. Y Jesús, hábilmente y sabiendo lo que esperaban que respondieran los judíos, lo que respondieran él acerca del tributo, les dice: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y ellos no hallaron qué decir. Jesús sabía sus pretensiones, Jesús sabía la respuesta correcta porque Él es Dios. Y también ahí nos deja una enseñanza a nosotros, nos deja la enseñanza que nosotros debemos pagar los tributos con responsabilidad como nos corresponde. Pero primeramente debemos servir a Dios. Porque dice: dad a César lo que es de César. Paguemos los tributos, los impuestos que nos corresponden. Pero agrega: y a Dios lo que es de Dios.
¿Qué es lo que es de Dios? Todo lo que somos, nosotros somos de Dios. Así todo lo que tenemos, incluso nuestra vida, le pertenece a Dios. Si tuviéramos que dar nuestra vida, la tenemos que dar sin reclamar, sino que glorificando a Dios, como lo han hecho muchos mártires de la iglesia. Y cuando leía este pasaje recordaba a Esteban cuando decía: Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Y estaba muriendo apedreado por sus compatriotas. Solo por haber reconocido a Jesús como su Señor. Y si miramos en el tiempo y en la historia, encontraremos a muchos que fueron muertos injustamente por haber creído y haber seguido a Jesús. En la historia de los siglos anteriores, vemos como la Inquisición siguió a muchos, incluso aquí en América, en Sudamérica, a los que predicaban el Evangelio de Jesús y los ejecutaban. Jesús les respondió, pero no como ellos esperaban, y no tuvieron qué decir. Y si seguimos viendo aquí esta gente, estos religiosos de ese tiempo, un grupo llamado de los saduceos, quieren hacer caer a Jesús. Nosotros cuando hablamos normalmente de la resurrección, la mayoría dice que todos los que creen van a ir al cielo y todos van a tener vida eterna. ¿Y nosotros creemos eso? No. Lo que nosotros creemos y afirmamos que los elegidos del Señor, los que son reconciliados con Dios por medio de Jesucristo, los que son lavados por la sangre del Cordero, son los únicos que vivirán por la eternidad. ¿Cierto? Porque si nosotros vemos, la mayoría le preguntamos si yo soy bueno, hago cosas buenas, ¿cómo el Señor no me va a llevar? La Iglesia Católica nos habla del purgatorio o del limbo, donde las almas están en un proceso de abuenarse con Dios, en que para eso es necesario hacer muchas misas y oraciones y otras cosas más. Pero nosotros sabemos que los que no se han reconciliado con Cristo aquí en la tierra no tienen posibilidad en la eternidad. Es una verdad dura, pero eso es la verdad. Y no la podemos negar y la debemos enseñar y predicar. De la necesidad de reconciliarse con Dios antes de morir. Los saduceos, sabiendo de esta ley de Moisés en que en cierta manera obligaba al hermano menor a casarse con la viuda que no había tenido descendencia con su hermano mayor, lo repite en una forma vergonzosa. Una y otra vez 7 hermanos se casaban con la misma mujer, que es un hecho casi improbable, ¿cierto? Se casaba siete veces o muchas veces con todos sus hermanos y al final todos morían. Y la pregunta más sencilla, y para dejarla demostrar que no había resurrección, le dicen, ¿y quién será el marido de esa mujer? ¿Y qué fue lo que respondió Jesús? Jesús responde lo que él sabe, lo que ellos no sabían, porque ellos no conocían la eternidad como la conoce Dios. Jesús les dice, en el cielo, en la eternidad, la vida no es igual como es ahora. Hermanos, también este es un mensaje para nosotros. No creamos que la vida que nosotros vamos a tener va a ser la continuidad de esta vida que tenemos ahora.
La eternidad que nosotros vamos a tener es una eternidad maravillosa y gloriosa, porque Dios compartirá de su gloria con nosotros. Seremos sus hijos por la eternidad. No habrá más matrimonio, no habrá más casamiento. ¿Reconoceremos a nuestra familia? Creo que sí. Pero la vida que mantendremos allá no será igual que la de aquí. Será una vida donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más angustia y no habrá hambre. Y seremos iguales a los ángeles, dice aquí Jesús. Y Jesús para demostrarle y hacerles que ellos puedan reconocer que están equivocados, les cita el pasaje donde Moisés se enfrenta a la zarza y Moisés recibe esta respuesta: Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y Dios no puede ser un Dios de muertos. Así que gloria a Dios por esto, porque Dios no es un Dios de muertos. Dios es un Dios de seres y personas vivas. Es decir, todos nuestros amigos, todos nuestros hermanos, todas nuestras familias que han muerto en el Señor están reconciliados con Dios y están vivos por la eternidad. Y si tú, yo, ustedes allá a través de las redes se han reconciliado con Dios, Dios los eligió como sus hijos, ustedes tienen vida por la eternidad. Jesús sigue ahondando la herida de estos religiosos y termina con un pasaje que es muy fuerte. Vamos al Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová dijo a mi Señor, Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. El mismísimo David reconoce que de su descendencia va a nacer el Cristo, pero no lo mira como su hijo, sino lo mira como su Señor. Es decir, David mismo reconoce a Jesús como su Señor, como el Hijo de Dios. ¿Y dónde está Jesús? Jesús está sentado a la diestra del Padre. ¿Hasta cuándo va a estar ahí? Hasta cuando Él venga por segunda vez y ponga a sus enemigos bajo sus pies. Jesús se le enrostra, vuelvo a decir, y lo encara en forma directa. Y les dice en su cara: yo soy el Cristo. Aunque todos no me reconozcan, aunque ustedes no me reconozcan, yo soy el Cristo. Si David fue capaz de decir, reconocerme como su Señor, yo soy el Cristo. Aunque esta humanidad no me quiera reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo, como el Redentor de la humanidad, Jesús es el Señor.
Y Jesús termina el pasaje porque sabe que los religiosos, que los sacerdotes, que los que muchas veces se llaman enviados de Dios, seducen sutilmente al pueblo. No solamente en ese tiempo, sino que en este tiempo también. Recuerden que un pueblo que alababa a Jesús y lo reconocía como el Señor en la entrada triunfal a Jerusalén, y elevaba loas a Dios por Jesús, unos días más tarde estaban rogando que lo crucificaran. Y dice, esto es la palabra, Jesús le dice a sus discípulos: guardaos de los escribas, los que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y en las primeras sillas en las sinagogas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Y Jesús termina este capítulo entonando un juicio de poder contra aquellos que no lo reconocen y que basan sus creencias en sus propios logros y en sus propios propósitos. Dios es un Dios de vivo. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús tiene toda autoridad. Y la autoridad de Jesús viene desde lo alto, viene desde el cielo. Y gracias a Dios, porque nosotros somos sus elegidos y no otros. Padre Celestial, eterno Dios maravilloso, queremos darte gracias porque tú enviaste a tu Hijo, a Jesús, al que David llama mi Señor. A ese Jesús servimos, Señor, a ese Jesús adoramos. Señor, queremos darte las gracias una vez más porque nos miraste con ojos de misericordia, con ojos de amor, y tu gracia nos alcanzó. Tu gracia nos cubrió. Aunque somos indignos, aunque somos pecadores, tu amor nos llamó y nos convirtió. Y porque tú nos elegiste, pudimos escuchar tu voz, pudimos reconocer que tu evangelio es verdad y la palabra que para muchos es locura, Señor, para nosotros, tus hijos, es poder de Dios. Gracias, Padre Celestial, por tu Hijo. Gracias, Padre Celestial, por tu Espíritu Santo que nos acompaña todos los días. Gracias, Señor, porque tu Hijo es poderoso. En el nombre de Jesús te adoramos y te servimos. Amén. Damos las gracias entonces a nuestro Dios por su palabra y debemos estar rogando día tras día para que nuestra carne no sea la que se sobreponga sobre lo que debemos hacer y Dios trabaje en nuestras vidas y que sea Él reflejándose por medio nuestro. Nosotros menguemos cada día
y su palabra pueda reflejarse a través de nuestros actos y así poner por obra todo lo que Dios nos enseña. Es algo que debemos hacer día tras día. La Biblia dice que debemos orar sin cesar, debemos orar para no caer en tentación y debemos orar para rogar no tan solo por nuestras necesidades, sino que también por las de nuestros hermanos y quienes nos rodean, y siempre todo con acción de gracia, porque todo lo que Dios hace es para su gloria y para nuestro bienestar, a pesar de que parezca que quizás en nuestra vida las cosas no están muy bien, pero Dios es el que se glorifica y su voluntad se hace. Vamos a pasar ahora a la ofrenda. Vamos a pedirle a nuestro hermano Fernando que pueda pasar por cada uno de los puestos y ofrendar con amor, ya que damos de lo que Dios nos da. Nuestros ingresos, todo el dinero que tenemos es parte de lo que Él nos provee y debemos también nosotros de esa misma forma responder a nuestro Dios. Adelante, hermano Fernando. Le vamos a pedir a nuestro hermano Fernando entonces que ore por la ofrenda. Nuestra vida, Señor, son para glorificar tu nombre y para la extensión de tu reino. Permítenos, Señor, siempre ofrendar, Señor, con alegría para la gloria de tu nombre. Bendice, Señor, grandemente a tu iglesia y que todos los recursos que se recaban, Señor, sean para la gloria de tu nombre y para la extensión de tu reino. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Amén. Le vamos a pedir entonces a nuestro Ministerio de Alabanza que voy a pasar adelante para dirigirnos en este último periodo. Nos ponemos de pie y cantamos con agradecimiento y alegría a nuestro Dios. Bueno, hermanos, seguimos adorando el nombre de nuestro Señor. A continuación vamos a cantar un himno muy importante para la iglesia cristiana, porque es un himno de guerra, de ánimo, de esperanza en medio de este mundo que no reconoce a Dios, y nosotros somos esos siervos que estamos en medio de este mundo, y es un llamado a seguir adelante, a seguir firmes en medio de este mundo. Y tenemos que pararnos con entereza, con fuerza, porque vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos complicados, donde la iglesia es asolada, donde la iglesia es perseguida, y debemos pararnos con mucha fuerza en medio de la aflicción. Que Dios nos permita tener fuerza y valentía, y que el miedo, el temor y la cobardía no se sobrepongan sobre la iglesia que somos nosotros en medio de esta sociedad. Que el Señor nos dé la valentía, el coraje, y que podamos ser siervos fuertes, fieles para su gloria. Este himno que ustedes conocen, ¿cierto? Es Firme y Adelante, es un himno con mucha historia, y bueno, lo vamos a entonar en esta mañana para la gloria del Señor, y que podamos pensar y cantar con fuerza, con ánimo, con
con entereza en medio de estos tiempos difíciles. Firmes ya adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes ya adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios loor, y oígalo el averno, lleno de pavor. Firmes ya adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévase potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos, vamos hoy en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes ya adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia firme habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes ya adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. Ya para ir terminando, le vamos a pedir a nuestro presbítero Moisés Parra si nos puede dar la bendición final y luego cantaremos la doxología. Dios eterno, Dios todopoderoso, una vez más vamos ante ti al culminar este culto que lo entregamos con amor y con dedicación a ti, Señor. Señor, te rogamos la protección por todos aquellos que están enfermos en diferentes circunstancias, que tu mano de poder
les acompañe, Señor. Que tu mano de poder los proteja. Que los dolores y las angustias de la enfermedad sean sostenidos y consolados por tu gracia, Señor. Señor, también te rogamos por los que estamos aquí, por los que nos están viendo por las diferentes redes, Señor. Que esta semana sea una semana en que podamos glorificarte y entregarte todo lo honor a ti, Señor, a través de nuestras diferentes actividades. Señor, glorifícate en nosotros, porque nosotros resplandecemos gracias a ti. Señor, que seamos fieles a tu palabra y a tus enseñanzas. Que seamos personas de bien. Que tu bondad también traspase nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y ese Espíritu Santo nos protege de todo mal. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y amén. Damos por terminado entonces nuestro culto. Ahora